Somos Vane, Juan y Melón. En noviembre del 2023 vendimos todo para comenzar una nueva vida viajando en nuestra querida Pituca. Nuestro primer gran objetivo es unir Ushuaia, lugar al que ya llegamos con la vieja Dominga, con la lejana Alaska. Pero eso sí, sin prisa, viviendo de un día a la vez. Después de recorrer la mágica Chile, completar la mítica Ruta 40, sentirnos como en casa en Uruguay, descubrir el país más grande de Sudamérica durante 6 meses y enamorarnos de Paraguay, llegamos a nuestro 6º país. La aventura continúa camino por el alucinante Perú, un país que nos está abrazando con sus tremendos paisajes, su cultura y el cariño de su gente. Subite a la Pituca con nosotros y entérate ¿dónde dormimos hoy? Y así arrancamos este capítulo, amigos. Como se los contamos, en el final del capítulo anterior estamos yendo a una ciudad mágica que es Cusco. ¡Vamos, Cusco! Que queríamos revenir acá, Sí, patrona. tanto nos hablaron de esta ciudad, tanto que acá estamos, casi un mes después. Mañana cumplimos un mes que llegamos a Perú. Increíble, gente. Tremendo. Estamos súper contentos. Acá estamos con el Meloncho, que le vamos a contar un poco a dónde vamos nuestra primer parada. Y la primera parada, amigos, es dejar a Melón en una guardería súper recomendable que nuestra amiga loca de la luna hace poco le dejó a Rita y a Mandy, así que viene re recomendado. Es su primera vez que se va a quedar a dormir, así que psicológicamente esto para mí es muy fuerte. Creo que lo sepa. Creo que yo seré la que se tiene que preparar mentalmente para que pase esto. Es un aprendizaje para él, que va durmiendo una siestita, y acá para la mamu perruna. Y dejamos la Pituca estacionada, la primera paradita en Cusco. Como les contó la patrona, va a ser llevar al pichulo a la guardería. Lo vamos a dejar en Sacred Dog, de la mano de Cristian y de Diego. Así que acá estamos. Primera noche que va a dormir el pichulo sin nosotros. La patrona está preocupada. Y acabamos de llegar. Estamos esperando que nos venga a abrir Diego. Vamos a dejar al pichulín en su primera aventura durmiendo fuera de la Pituca. Y lo dejamos al Meloncho en la guardería, nos atendió Diego muy amable, así que muchísimas gracias por recibirlo. Nosotros ya estamos con el lío de Cusco, miren lo que es esto, tremendo, estamos entrando, ya se empiezan a ver las casitas, toda la magia de Cusco. Nosotros vamos a ir a hospedarnos seguramente hoy a un camping, la mayoría de los viajeros se quedan por ahí, después hay un lugar también para poder quedarse cerca de la Plaza de Armas, pero bueno, hoy vamos a ir a un camping para hacer todo el reconocimiento del estadio, así que ahora vamos a mostrar un poco más. Y después del tráfico tremendo para llegar a una odisea del camping. Tremendo. Ahí no están por abrir. ¡Oh, mamita! No pudimos filmar mucho, veníamos reconcentrados, gente. Sí. Son re angostitas las calles. Hermoso, Cusco, lo que vimos hasta ahora. Y vaya, se lo vamos a mostrar todo personalmente. Y ya dejamos la Pituca en el camping. Se lo vamos a mostrar después porque hay amigos. Ya vamos a hacer una buena mostrada del camping. Hay muchísimos viajeros. Nosotros, ¿por qué arrancamos? Porque queremos ir al mercado a comer algo. Así que Tenemos una hambre, gente. Queremos probar ya las comidas de los famosos mercados de San Pedro, San Blas. Así que estamos súper contentos de poder aprovechar ya desde el primer día Cusco. llegamos a Cusco, patronushka. Y ahora nosotros vamos a iniciar el descenso, que es bastante, desde el camping hasta acá, hasta la Plaza de Armas, para el mercado, para todo. Vamos a caminar un poco y a mostrar algunos lugarcitos lindos acá, de la mágica Cusco.
veníamos caminando y nos encontramos con la famosa piedra de los 12 ángulos. Acá estamos, ya estamos caminando por las callecitas de Cusco, miren, qué hermoso. Acá la patrona quería venir a este lugar que se llama Artesanía Asunta, a mirar algunas cosillas. Nosotros vamos a ir al mercado, como les contamos, así que estamos haciendo una parada táctica y seguimos. ¡Hola! ¿Cómo andás? A otras tiendas, no. Vamos a venir acá. Abrimos a las 6 de la mañana, cerramos 11 de la noche, abrimos todos los días. Dale. Hija, cuando venga yo te voy a hacer los mega descuentos. Ya me voy. Bueno. Un gusto. Un gusto, chao. No te vayas, amor. Acá nos dio un regalito espectacular. Bueno, ya tenemos regalito y miren que está en esta calle. Después vamos a venir a mostrar un poquito de precios. Y nos estamos acercando al mercado de San Blas y agarramos por esta callecita súper pintoresca. Y nos vinimos para este puesto 2 que nos habían recomendado para probar los sándwichitos. Ahí tienen, miren, el sándwich Machu Picchu, que es uno de los que nos dijeron. Ahora vamos a mirar un poco a ver qué tienen y todo. Así que miren cómo es, todo muy pintoresco, cómo te preparan. Es espectacular, miren, uno al lado del otro. Todos por número. Esta parte que es la parte de comidas, ¿no? Después tienen parte de verdura, parte de fruta, bueno, hay varias cosas más que después las vamos a ir mostrando. Y acá tienen lo que incluye cada sanguchito. Nosotros estamos por pedir con la patrona uno Machu Picchu y uno Huayna Picchu. Miren, ahí tienen. Nos vinimos para los jugos naturales, Marleni. Hola, Marleni. ¿Nos vas a preparar los sanguchitos? Claro que sí. El Machu Picchu, Huayna Picchu, Sí. súper bueno. Súper bueno. Un sándwich que no hay en todo lado, ¿eh? Si no vas a Machu Picchu, llevas el estómago. Exacto. El Huayna Picchu Venimos, también. sí, venimos recomendados. Nos dijeron que teníamos que venir a probar esos sándwiches. Claro que sí. Espectacular. Y vamos a probar un juguito. Claro, hay jugos pura fruta, Sí. sin agua o con agua también. Perfecto. Con pura natural frutas. Vamos a elegir entonces algún juguito, patrona, para probar. Bueno, ahora vamos a ver cuál tomamos. Nos inclinamos por el de fresa y por el mix de frutas. Los jugos tenés desde 5 hasta 10 y los sándwiches valen 10 soles el Machu Picchu y Huayna 12. Muy bien, patronushka, acá les cuánto es en dólares. Así que vamos a comer y a probar todo rico. Y me dejó pegar la calcomanía de donde dormimos hoy en su puesto. Vamos a dejar nuestra huella en el mercado. La vi mal. Ahora sí, ya la sacamos, así que vamos a hacer... Acá está bien, mira. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, ya empezaron a llegar las cositas, patrona. Nos pusimos micrófono porque esto amerita. Sándwich Machu Picchu. Y este es el jugo mixto de frutas. Toda la mezcla. Este es al agua. Al agua. Uy, acá viene el otro. Oh, Gracias. La pinta que tiene esto, por favor. Vamos a probar, patrona. Y salimos del mercado San Blas con la pancita llena, patrona. Sí, mal. Marleni, una divina, nos atendió de maravilla, vieron lo que fue eso, nos dejó hasta pegar una calcomanía, pero les recomendamos mucho sus sándwiches, vayan a comerlos y lo vemos los jugos. Así que bueno, ahora vamos a ir a caminar un poquito en búsqueda del otro, que es el mercado San Pedro. Sigue la recorrida por los mercadillos. Y ahora sí, vinimos al grande porque tienen un local grande. ¿Se acuerdan que les mostré que antes de ir a comer estaba la patrona queriendo mirar? Bueno, acá estamos, en el negocio grande. Chicos, nosotros somos distribuidores. Recuerden que nos pueden ubicar frente a la piedra de los 12 ángulos. El nombre Bien. de la tienda es Asunta. Lo bueno de nuestra tienda es que todo van a encontrar con precio. Quiero que pasen a verla. Vamos a mirar todo. Permiso. Si encuentras algo que te gusta, lo pones ahí. Muchas gracias. Vamos a entrar. Después de semejante presentación vamos a ingresar. Estás en el paraíso. Mal.
Y acabamos de salir de la tienda Asunta. Artesanías Asunta, patrona. Artesanías Asunta, hay dos locales. Hay uno que es más minorista y otro que es mayorista. Súper recomendable y son preciosos. Sí, aparte nos hicieron un re descuento. Aparte son re amables. Compramos varias cositas y le mostramos un poco, pero compramos camperitas, suétercitos. Y nos regalaron el Nos regalaron eso. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Ahora sí vamos para el mercado que le habíamos prometido. Y estamos recorriendo el mercado de San Pedro. Por afuera parece ser más grande que el San Blas y hay más artesanías. Sí, Así que bueno, verdad. vamos a chusmear que se ve el postre, me parece. Bueno, ya que estamos. Y también acá tenemos una parte de comida, al igual que el San Blas. Miren, acá están todos los puestos donde te podés quedar a sentarte. Por ejemplo, ahí tienen caldos. Bueno, un punto vegetariano. Miren, allá tienen a los ricos caldos de Doña Berta. Ceviche, bueno, hay de todo. Acá tiene un poco de frutas y verduras. Vimos también una parte de frutos secos. Vimos una parte de flores también, para poder comprar algunas cositas de flor, vegetación. Muy completo este mercado de San Pedro. Hicimos una parada técnica en la verdulería porque vamos a comprar unas cositas para hoy comer un guiso de lenteja con unos amigos. Ya le vamos a mostrar un poco más. Y después de hacer las compritas, nos tomamos un Uber y estamos volviendo al camping. Muertos. Sí, estamos recontra cansados. Vamos a ver si... Pero me dijeron que hay una comilona, ¿puede ser? Me espera un guisito. Bueno, así que vamos para allá. Y como le habíamos prometido, se viene la comilona. ¡Olis! Se viene, allá está el chef, el pela. Espectacular. Miren cómo va eso, miren, ya está, acá está toda la magia. Creo que es eso. No, impresionante. Acá estamos con nuestros amigos de Europa que van rumbo a Argentina, a Chile, a todo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Te deseamos muy buen viaje a los dos. Gracias. Lo que necesiten acá estamos a disposición. Perfecto. Y la patrona que estás con el mate, patrona. La abuela. Vamos a comer un rico guiso de lentejas. Salió el avispao. Ahí se va a poner violenta la cosa, me dijeron. Oh, no. Acá trajeron, Nadine y San trajeron un juego. Acá vamos a jugar, ¿eh? Y allá está el guisito que se viene preparando. Miren lo que es esto, miren. No, esto viene, pero como, miren. ¡Uy, papuchi! Acá estamos en una guerra interna por el último y el anteúltimo puesto. Yo salí último en el anterior, así que no puedo decir nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sam? Y llegó el guisardo, un aplauso para el Pela, viejo, que se puso la 10. Pela. Contrataciones 0800 Pela. ¿Querés el guiso en tu casa? Miren lo que es esto. No, tremendo. Vamos a comer rico. Nadine y Sam van a probar por primera vez. La primera vez que prueban, ¿eh? Vamos todavía. ¿Dónde se fa? Queda y te quita por más. Y nuestro día arranca en el camping, que no se lo habíamos mostrado. Acá estamos en el camping Quinta Lala. Miren lo que es esto. Para donde miren hay motorhomes de todos lados del mundo. Hay una parte acá abajo, que es donde estábamos nosotros, y si no, hay una parte por allá arriba. Ahí hay baños, del otro lado también hay baños. Es muy bueno, muy tranquilo para poder quedarse. Ahí justo estoy cargando agua para irnos a hacer el City Tour en el día de hoy, que ya le vamos a contar un poco más. Y nuevamente nos ven comenzando un día
en la Plaza de Armas de Cusco. Gracias. Muchas gracias. ¿Está lloviendo? Sí, se va a llover hoy, día gris, miren cómo está esto. Está Pero feo. esperando que por lo menos no llueva. Exactamente, vamos a ver que no nos llueva. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otra cosilla acá en la bella y mágica Cusco. Nos vamos a ir a hacer un city tour. Sí. La primera vez que hacemos. La primera vez que hacemos el tour, es En verdad. colectivo, gracias. Nos vamos a llevar en un bus, eso sin techo, así que vamos a estar haciendo ahí un recorrido por los principales puntos de Cusco. Así que le vamos a mostrar un poco más de esta atrapante ciudad que nos está volviendo loco. Acompáñennos. Y se largó nomás, no quedó nadie en la plaza. Así que bueno, estamos esperando, todavía faltan creo que 10-15 minutos. Y ya tenemos el ticket para el ingreso del City Tour. Nos salió 50 soles los dos, 25 cada uno. Así que ahí nos están dando unas especies de credenciales para ponernos acá a colgarnos. Así que vamos a empezar el City Sightseeing más servicio premium. ¡Vamos que nos vamos! Quien les habla, mi nombre es Paulo, yo voy a ser su guía. Llegando al paradero del bus, inicia nuestro embarque e inicia nuestro tour. Recuerden por favor que el tour el día de hoy se divide en dos partes. En la primera parte vamos a visitar lo más atractivo dentro de Cusco, como por ejemplo templos, monumentos, calles, avenidas, plazas, plazoletas. Posterior a la visita de esta parte de Cusco nos vamos a alejar un aproximado de 5 kilómetros hacia el este. Durante esta parte del tour vamos a visitar dos centros arqueológicos muy importantes. El primero de ellos será el centro arqueológico de Sacsayhuamán y el segundo el centro arqueológico de Quente. Posterior a la visita de estos dos lugares incas vamos a tener dos paradas oficiales. En la primera parada oficial seremos partícipes de una actividad muy importante, una ceremonia andina, una demostración de tradición, cultura y costumbres. Seguido a la ceremonia, la segunda parada oficial será en la parte superior de esa montaña, en el mirador de Cristo Blanco, 200 metros más, 3.600 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar tenemos una muy buena vista de la ciudad, ya que es considerado como el mejor mirador que tenemos en Cusco. ¿Cuánto tiempo dura el tour? 2 horas o a más tardar 2 horas con 30 minutos. Y estamos subiendo al bus. Capital histórica del Perú, capital antigua del imperio de los incas, a una altura promedio de 3.400 metros sobre el nivel del mar, con una población aproximada de 1.800.000 personas viviendo dentro de esta ciudad. Y estamos pasando por la plazoleta San Francisco de Asís. Diferentes calles o avenidas importantes, ya que diferentes plantas, o en este caso árboles importantes fueron adaptadas a este lugar. Este es un templo muy importante que se llama San Cristóbal, que da el nombre al barrio. Como Colcampata. Y acá estamos pasando por el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Vamos a hacer una vista panorámica de lo que es el parque. Miren qué bello que se ve. La palabra Sacsayhuamán es una palabra quechua, la cual se define o se traduce en español como halcón satisfecho o halcón saciado. Pero sin embargo, el nombre original de este lugar no es Sacsayhuamán. Esto quiere decir que el nombre Sacsayhuamán nació en el año de 1536, ya en plena época colonial, porque los españoles llegaron al Cusco de forma oficial en el año de 1533. La fundación del Cusco por Francisco Pizarro fue en 1534, entonces ahí, en 1534, inicia la época colonial. 2 años más tarde nace el nombre de Sacsayhuamán. Y estamos haciendo el tour con dos argentinos que están acá atrás acompañándonos, con Hugo y Marta. ¿Cómo andan? Muy bien, muy ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Espectacular. Estamos Paseando disfrutando un paseo lindo. un poco. Muy lindo, la verdad que muy lindo. ¿Qué nos vas a dar a probar? ¿Qué es esto?
Es una bebida medicinal, un anisado, para anisado. mal de altura, es digestivo, afrodisíaco a la vez. Afrodisíaco también. ¡Oh! Cuidado con la patrona. Vienen 2, regresan 3. Uf. Mira que no espero un largo viaje Bueno, todavía. ante todos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, amigos? Muy bien. Esta bebida tradicional que es un majanís, más conocido como levantamuertos o salvamatrimonios. A ver, levantemos las copitas, repitan conmigo después de mí. ¡Huichaima! ¡Huichaima! ¡Uraima! ¡Huichaima! ¡Chaupima! ¡Chaupima! ¡Ujuma! ¡Ujuma! ¡Salud para adentro! Tiene que ser de ¡Salud! Ujuma, ¡Vamos, patrona! Saludo acá también con eso, chichi, chichi. Salud, salud, salud. To the left side of the bus, we can find this important place called Kenko. La palabra Kenko, señores, significa o se traduce al español como zigzag o laberinto. Hicimos una paradita técnica en esta tienda. Son 2 paradas que vamos a bajar. Esta es la primera con esta tiendita. Bien. Con lo que nos encontramos acá, nuestras amigas que ya la hemos visto en varios lugares. Este tipo de actividades o esta actividad específicamente la vamos a encontrar en muchos lugares alrededor del mundo. Tienen la misma finalidad: rendir culto, agradecimiento y homenaje a un ser muy importante para nosotros. Apus, damas y caballeros, son las montañas más altas que tenemos alrededor de una ciudad. No todas las montañas, solamente las más altas dentro de un sector. Entonces, ellos son como una especie de guardianes o protectores para esta ciudad, para la ciudad de Cusco. ¿Ok? Entonces, esta ceremonia la vamos a dar a ellos, a los Apus y a la Pachamama. Porque uno nos protegen y la otra nos da todo lo que tenemos en el mundo. Vamos a dedicar, vamos a limpiarnos, vamos a ofrendar y también vamos a pedir. Por esta razón les voy a presentar justamente a la persona que está al lado mío. Al lado mío se encuentra nuestro maestro, el señor Adrián. Adrián no es oriundo de Cusco, sino él viene de un pequeño poblado localizado en la parte sur de la ciudad. Apo Salcantay, Apu Salcantay, Apo Machu Picchu, Apu Machu Picchu, Apo Ausangate, Apu Sangate, Apo Amalipa, Apu Amalipa, Apo Coquepunco, Apu Colquepunco, Apo Mamasimuna, Apu Mamá Simona, Apo Potucusi, Apu Putucusi, Apo Guanacauri, Apu Guanacaura, Apo Sacsayhuamán. Apu Sacsayhuamán. Sus nombres, por favor. Adrián. A ver, con Ángel Kipanayman, Pura, lo que mucho, 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 lo que mucho. Campo y una pecata que se mide en el todo junto, el fin de descenso, más de eso, más alto, más de eso, con el campo. Damas y caballeros, nuestra ceremonia ha llegado a su fin. Por favor, un fuerte voto de aplausos para nuestro maestro. Y acabamos de vivir una experiencia única, muy hermosa. Impresionante. Pudimos filmar por unas partes, por otras no, queríamos estar ahí metidos con esta experiencia muy linda. Profundo, muy emotivo, Sí. con mucha energía, así que son regalos que tenemos en esta vida viajera. Adrián, el maestro, Sí. y nuestro guía también, Paulo, también muy bueno, muy claro, todo te meten como en el clima, así que espectacular. Sí, gracias también a Roxy, que Sí. fue con quien hablamos Acá en la vamos a plaza. dejar Vamos a el- dejar el contacto para todos los que quieran contratar esta excursión, que es muy, muy recomendable. Sí, esto es un plus que no esperábamos y es espectacular, así que vengan a hacerla. Y miren lo que es esta vista panorámica de Cusco, increíble. Allá está la plaza de armas. Ahí la ven. No, se ve gigante. Como les dije, hay más de 1 millón de personas por acá. Nosotros estamos en el mirador del Cristo Blanco. Ahí lo tienen. Se ve imponente. Está en la parte de más de arriba de la ciudad. Otro dato que les quiero tirar es que la ciudad de Cusco está construida o diseñada con la forma de un puma. De acá no se lo sabría explicar bien. A ver si encuentro alguna foto panorámica para dejarles que se pueda ver la forma. Se las voy a dejar por aquí abajo.
Y terminó nuestra experiencia en el City Tour. Acá estamos nuevamente en la Plaza de Armas. La verdad que una muy buena experiencia. Sí, Lo más hermosa. lindo es la ceremonia. Una ceremonia muy especial. Sí. Todos los lugares que pudimos recorrer divinos, las ruinas, tanto los dos parques arqueológicos que fuimos, espectaculares, cómo se ve todo de afuera. Aparte estás en el tour y lo ves buenísimo. Sí. Párrafo aparte para Paulo, nuestro guía, que fue un genio. Acá dejamos una foto que nos sacamos y van a ver que también en esa foto que le dejamos estamos con otros amigos que ya les habíamos presentado durante el viaje. Están atrás nuestro. Hugo y a Marta. Unos genios. No. Una lástima que se van mañana. Sí. Estábamos hablando de eso porque si no podíamos haber compartido mucho más. Pero bueno, la vida quiso que nos crucemos en este momento. Exactamente, pero estuvimos hablando un montonazo después del City Tour. Nos quedamos charlando de la vida. Yo le conté a Hugo que me hacía acordar a mi papá. Pero fue muy lindo, es muy lindo encontrarse con personas así, con tanto cariño. Nos dimos un súper abrazo. Como saben, nosotros estamos lejos de nuestras familias. Hace ya más de un año que no nos vemos. Y compartir con personas así es algo que nos hace sentir como cerca. Como en casa. Como en casa, y yo soy medio sensible, así que ahí se me plantó un lagrimón. Gracias por esa buena energía y nos veremos ahí en sus pagos para ir a andar en lancha. Ya para vamos a volver compartir. por allá. Y nosotros aprovechamos para hacer el cierre de este primer capítulo en Cusco. El primer capítulo en Cusco, que tuvo, como vieron, absolutamente de todo. Vamos a seguir sumando algunas aventurillas por acá, así que nos tienen que acompañar. Y si nos quieren acompañar, patrona, ¿cuál es la mejor manera? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montón. Y bueno, nosotros tenemos que seguir maravillándonos con la bella Cusco y con la mágica Perú, que nos viene sorprendiendo el Perú. Sin palabras, asume que estamos acá y esto es una locura, amigos. Pero continúa, así que no se pierdan el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.